El Colegio Trilce ha comunicado que no habrán clases hasta el día lunes, inician un duelo, pero no sabemos cómo van a superar este dolor, este trauma, porque este lamentable incidente ocurrió en presencia de muchos adolescentes y dentro de un aula de clase, que es lo que la sociedad más protege, más blinda. No hay lugar más seguro para un niño que el aula, ¿no?, de clases en principio. Estamos en compañía del sociólogo Gerses Loaiza y también de Miguel Flores Galindo, que es director de la Escuela de Psicología de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Bienvenidos al programa. Bienvenidos. Nos preguntábamos a nosotros mismos antes de empezar este espacio, ¿qué motivaciones pueden haber en el imaginario de un adolescente de 16 años para tomar un arma e introducirla al colegio y sacarla, ¿no? O sea, es algo que a muchos ni siquiera en edad adulta se nos ocurre, más bien nos repelen las armas, nos generan un rechazo. ¿Qué pasa en la adolescencia, en la era digital, con los juegos que tienen ahora estos PlayStation, que creo que son casi una dependencia, ¿no? En sus lecturas, en las conversaciones, en las películas que ha consumido? ¿Por qué ocurre esto? Noticia, ustedes pueden participar a través del 212-4100, 212-7165, que ha enlutado a todo el país. Realmente estamos consternados y nos seguimos cuestionando cómo puede habitar en el imaginario de un adolescente coger el arma, meterla a clase, sacarla, ¿no? Y el desenlace ya lo conocen. Y también cuánto se está perdiendo en tiempos contemporáneos la capacidad de diálogo, de entendimiento entre una persona y otra, tío y sobrino, padre e hijo, hermano y hermana, y que la información se maneje abiertamente, no a través de un celular. Mencionábamos esta figura que es tan frecuente, grupos, sean familia convencional o no, donde están sentados en una mesa tiempo para saber qué pasa en la vida del otro y cada uno está con su celular. ¿Esto cuánto ayuda en la formación de un adolescente? La ausencia de diálogo, la ausencia de comunicación. Tienen los dos la posibilidad de comentar este aspecto tan frecuente en el mundo contemporáneo. Sí, con respecto al diálogo, que es fundamental en la formación de niños y adolescentes, yo creo que hay dos elementos fundamentales. Uno tiene que ver con la cantidad, ¿no es cierto? No se trata solamente de tener tiempos cortos de calidad, sino que es importante tener una relación larga, tener mucho diálogo, conversar mucho con los niños, con los adolescentes. Pero el otro elemento también es los términos en los que se da ese diálogo, porque si ese diálogo se va a dar en términos de control, ¿no? Porque yo como padre tengo que saber, tengo que controlar, tengo que enseñarle, tengo que mostrarle cómo debe ser, en realidad no estamos aportando mucho, ¿no? Un diálogo fructífero tiene que darse en términos reflexivos, que permita al niño, desde las posibilidades que tiene a su edad, y al adolescente, cada vez más, de ir generando posibilidades de tomar decisiones autónomas, de desarrollar un criterio propio, ¿no es cierto? Tiene que ser un diálogo que le permita pensar, que le permita entender las situaciones y llegar a conclusiones por sí mismo, porque a la hora de la hora, él va a tomar las decisiones. ¿Cómo cambia ese mensaje de acuerdo a la edad? Porque me imagino que lo que le dices al niño de 3 no es igual que el niño de 8 y al adolescente de 13 o 15. Sí, nosotros tenemos que aprender a escuchar mucho en primera instancia, porque los niños nos van a ir planteando sus preguntas. Y a no ser prejuiciosos, porque muchas veces asumimos que un niño muy pequeño no va a entender, ¿no? Y cuando nosotros entablamos un diálogo con él, vamos a ir viendo que entiende mucho más. Ese es el consenso en todos los especialistas que ven la conducta infantil. Cuando los padres le van a decir, nos vamos a divorciar, ya sabía, dice el niño, ¿no? Cuando los padres le van a comunicar algo, él dice, yo ya lo sabía. Vamos, antes de recibir con la primera llamada, tu comentario sobre la importancia del diálogo y cuánto se ha debilitado ahora. Sí, brevemente. En relación a esto es que hay que entender que hay nativos digitales y hay migrantes digitales. Los padres generalmente son migrantes digitales. Entonces, deben darse cuenta de que ya estamos imbuidos, estamos sumergidos en relaciones digitales, en relaciones sociales que, como le llama algún autor, son líquidas. Es decir, son tenues, son constantes, son cambiantes de manera fugaz. Esto hace que los padres tengan que saber mucho más, no solamente de la vida de sus hijos, sino de los cambios estructurales de la vida social de los adolescentes y de los niños. Obviamente, las edades determinadas tienen que ver bastante con el
el modo que el niño o el adolescente está ya sumergido dentro de las relaciones sociales con sus pares o con otras instituciones, como es la educativa o como es otro tipo de institución en la medida que el niño haga deporte, en la medida que haga alguna otra cosa. Eso ayudaría bastante. Vamos con las llamadas, de nuestros seguidores que están deseosos de participar. Estamos encargándonos ahora de cómo se relacionan los padres con sus hijos hasta los 17 años, 18 años, y si hacen la carrera en la misma ciudad, se quedan en casa. ¿De qué hablan? ¿Se comunican con ellos? Estos padres que están atravesando quizás el momento más penoso de sus vidas al descubrir que el chico se llevó el arma al colegio y enlutó a tantas familias que pertenecen a estos colegios Trilce y nos tiene a todos consternados. ¿Qué replanteamientos van a ser dados en adelante? La era digital existe, lo mencionaba el señor Loaiza, todo va a seguir cambiando, todo va a seguir mutando, pero hay cosas que no van a pasar nunca de estar vigentes, ¿no? Como el compromiso, la responsabilidad, la verdad. Esas cosas creo que son anacrónicas, no tienen nada que ver con la era digital, y en cuanto la era digital las banaliza, me parece que la sociedad enfrenta cosas realmente desastrosas. Hemos visto el otro día una banda de adolescentes, banda organizada, de 12 y 13 años con armas, que asaltaban taxis, los llamaban a su celular y ellos mismos se encargaban de asaltarlos con bandas. ¿Y qué era lo más penoso? Que las madres estaban conscientes que sus hijos adolescentes ya estaban camino a ser delincuentes profesionales y tenían el consentimiento de ellas. Es difícil entender cómo es que nuestras sociedades están cambiando, transformándose y generan el ejemplo que se está comentando en su momento. Eso es parte de una sociedad anómica, o sea, una sociedad con pérdida de valores, en donde no tenemos referentes comunes entre unos y otros. Al perder estos referentes, cada cual construye su propia manera de hacer lo que le conviene, lo que le puede dar más dinero o lo que le puede dar mayor satisfacción. La pérdida de estos referentes, que inevitablemente son los márgenes y las limitaciones a nuestra libertad, termina generando pues una crisis de sentido, una crisis en nuestras sociedades, y esto es muy peligroso, y es justamente lo que se denominaba hace un momento, por ejemplo, maras salvatruchas, bandas en Centroamérica, donde estamos hablando de sociedades o países que están en crisis. En el caso de nuestro país es muy distinto, el apego familiar es muy poderoso, los adolescentes y adultos se quedan en casa hasta los 20, 30, 40 años, es más, conviven con la propia 40 familia. 40 años, ¿en serio? Segundo piso, tercer piso, cuarto piso, Claro. hacen un piso de más, o sea, estamos hablando de familias extensivas. El Perú se caracteriza por tener familias muy extensas en donde es importante mucho la retroalimentación entre ellos, y eso es un punto a nuestro favor. Mencionaba el anterior oyente la desestructuración de la familia, ¿no? Y se me quedó esa idea como pregunta. ¿Influye un cisma en la familia, una separación entre los padres o tal vez alguna situación de inestabilidad emocional dentro de la familia en la propensión de estos chicos de sentir esa atracción por cosas peligrosas como un arma de fuego? Existen dos niveles para responder eso, ¿no? Primero, en términos generales, cualquier proceso complicado dentro de la familia tiene un efecto en los niños y en los adolescentes. Y ese efecto se va a vehiculizar por las formas de generar síntomas, ¿no?, que tiene cada niño. Por otro lado, tenemos esta familia en particular, ¿no es cierto?, que están recibiendo, que tienen hoy en día un hijo que ha asesinado a alguien. Y ahí también se van a mover ahora una serie de cosas, ¿no? No solo es la reacción a lo que ha pasado antes, sino ahora cómo la familia se va a reestructurar frente a este evento, ¿no es cierto? Nosotros en redes se discute, ¿no es cierto?, sobre la responsabilidad, quién es responsable. Y esas son preguntas que van a circular también dentro de la familia. ¿Cómo se va a construir la relación entre la madre y el padre? ¿No es cierto? Y entre Todas las familias que están dentro de una misma comunidad, porque el chico tiene que acabar el colegio y las familias se van a vincular durante muchos años, ¿no? Y hay un sentimiento indescifrable, ¿no? O sea, no solo estamos enfrentando una muerte, sino algo que va a permanecer en una línea de tiempo. Tenemos más llamadas de los oyentes. ¿Cómo nos replanteamos estos hábitos que tienen las familias ahora? Hay menos tiempo, es real. Los dos tienen que trabajar, los presupuestos no calzan y hay una buena intención de los padres porque esta carga laboral que asumen es para darle una mejor educación a los hijos. O sea, no es que son unos desalmados que se van a las calles y se entienden de ellos. Lo están haciendo precisamente porque están convencidos que al generar más dinero, ¿no?, van a poderles darles una mejor educación a sus hijos y ahí hay una pérdida de contacto con ellos, ¿no?
Entonces ahí hay como puntos de desencuentros entre los estilos de vida contemporáneos y la educación vigente. Cada situación es particular, ¿no es cierto? Pero dentro de lo que se puede, yo considero que lo fundamental es pensar en qué términos se da ese diálogo, ¿no? Si el padre va a aprovechar el poco tiempo que tiene para tratar de entablar un diálogo que le va a servir para el control, ¿no es cierto? No vamos a llegar a ningún lado. Tiene que ser un diálogo abierto, que permita pensar, comunicarse, entenderse. Que tomen acuerdos, ¿no? Que negocien dentro de las posibilidades y que se tomen acuerdos. Es difícil, las relaciones familiares acá en el Perú son sumamente verticales. Lo que nos caracteriza bastante es el dogma, la imposición, lo arbitrario. Lo autoritario. Eso funcionaba antes, ¿no? Antes, a nuestros abuelos les dijeron no se toca y si lo tocaban, paliza. Violencia. Ahora ya no es así. Ahora hay que, de alguna forma, educar y concientizar. Sí, es más difícil. Es lo que debemos hacer, pero ello no quiere decir que necesariamente hay un diálogo, no diré horizontal, total, sin ninguna autoridad, pero es muy difícil poder desarrollar un diálogo y un protagonismo por parte de los niños, de los adolescentes, en un país, y hay que remarcarlo, en donde no hay ningún tipo de respeto por la opinión infantil, no hay ningún tipo de respeto por la opinión del adolescente, y esto lo podemos ver incluso en nuestras leyes, en donde no hay no tienen voz ni voto en absoluto. Entonces, acá hay un problema muy grande. Estamos en una época de las crisis, de las instituciones familiares, educativas, en donde se hace muy complicado que estas puedan resolver problemas como estos. No digo que es imposible, hay que hacerlo y hay que apuntar a ello. Nos está haciendo la era digital la vida más difícil, ese es tema de otra conversación. Gracias a ambos por estar acá. Muchas gracias. Bueno, sería interesante en verdad que en los colegios se inicien mesas de discusión y debate con los jóvenes para que ellos mismos planteen los riesgos y las soluciones a estos problemas. Bueno, queremos agradecer a nuestros invitados, Jerjes Loaiza, sociólogo, y Miguel Flores Galindo, es columnista de RPP, además de psicólogo. Puede encontrar su análisis en rpp.p. Nos vamos a una pausa y volvemos con más en Encendidos. El presidente está en Moquegua. ¿Qué ha pasado allí? Volvemos.